tener solamente componentes paralelas a la orilla, ¿no? O sea, acá vamos a elegir un sistema de referencia XY, entonces la velocidad del río va a tener solamente componente en X. La velocidad de la lancha respecto al río puede tener una dirección oblicua, y la velocidad de la lancha respecto a la orilla va a resultar la suma de estos dos vectores. La velocidad de la lancha respecto a la orilla. Entonces muchas veces el problema hay que darse cuenta de algunos temas, algunos detalles de la velocidad, dijimos, del río y la velocidad de la lancha respecto al río. La lancha cuando va en el río no sabe lo que pasa en la orilla, no influencia la posición de la orilla respecto a la velocidad de la lancha con el motor que está traccionando sobre el río, ¿no? Entonces se resuelve vectorialmente, también es un triángulo de velocidad. Supongamos que llamemos alfa al ángulo de la velocidad LR respecto al semieje positivo de las X, y llamemos beta al ángulo de BL. Si descomponemos en un sistema de dos ecuaciones, vamos a tener en el eje X, vamos a tener la velocidad de la lancha en X, que vendría a ser la velocidad de la lancha por el coseno de beta, tiene que ser igual a la velocidad del río, que solamente tiene componente en X, más la velocidad de la lancha respecto al río por el coseno de alfa. En el eje X y en el eje Y, el río no tiene componentes y tiene que ser la velocidad de la lancha por el seno de beta igual a la velocidad de la lancha respecto al río por el seno de alfa. Entonces es un sistema de ecuaciones que, si alfa y beta son datos, es totalmente un sistema de ecuaciones lineales, un sistema de dos ecuaciones lineales. Entonces podemos tener dos incógnitas y resolver. Si los ángulos alfa o beta están como incógnitas, no es un sistema de ecuaciones lineales. Es más difícil. Entonces, si alguna de las dos está como incógnita, lo que hay que hacer es usar el teorema del seno. Definir el triángulo de velocidades, identificar el triángulo de velocidades. Los tres catetos, perdón, vamos a poner acá, como catetos. Identificar los ángulos y seguramente va a haber los suficientes datos como para resolver el problema. Y bueno, si la incógnita es el ángulo, habrá que sacarla por el teorema del seno. Por ejemplo, acá PLR, este es alfa. Acá habrá que utilizar sus conocimientos en la geometría, la trigonometría, ¿no? Y este ángulo es alfa menos beta. Alfa menos beta.
Bueno, hay que ponerse a pensar bien cuáles son los ángulos que definen el teorema del seno. Por ejemplo, este ángulo, está muy chiquito el dibujo acá, vamos a hacer más grande. BR BL y BLR. Este ángulo es el complemento de beta. Este ángulo es 180 menos beta. Este ángulo es alfa. Y este ángulo es este. Hay que sacarlo seguramente también como un complemento, ¿no? Este es alfa menos beta. Este es alfa menos beta. Este habíamos dicho que es 180 menos beta. Más este ángulo que no lo conozco, llamemos gamma, es igual a 180 grados, ¿no? Y ahí lo despejo. 180 se cancela con 180, menos 2 beta, gamma es igual a menos 2 beta menos alfa, no sé si... No, hay que chequearlo, no sé si está bien. Capaz que no se cancelará este beta. A ver. Bueno, cualquier duda después lo vemos, pero por ahí me estoy cansado de esta hora. ¿Qué les iba a decir? Muchas veces, acá lo que hay que darse cuenta es que por ahí nos dan el problema de cruzar el río, el dato del ancho del río, pongamos el ancho B, y del punto de partida muchas veces nos dan a qué coordenada llegamos del otro lado, ¿no? ¿Cuál es el alcance acá? Y acá lo que hay que darse cuenta es que el triángulo de las posiciones coincide la hipotenusa con la velocidad de la lancha, porque la velocidad de la lancha respecto a la orilla es la que nos va a dar la dirección del movimiento respecto a la orilla. Entonces, este ángulo que habíamos dicho que se llama beta, el ángulo de BL, la tangente de beta es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. B sobre A, o sea, el ancho del río dividido en la otra orilla el alcance que tengo que tener. Entonces de ahí puedo calcular beta, si está como dato el alcance y el ancho del río. Y si no, quizás me pregunte el alcance, entonces tengo que calcular beta y despejar de allí el alcance. Bueno, esto es lo que vamos a hacer como repaso de
de cinemática y después voy a preparar un video de repaso para dinámica.